Continuamos con el capítulo 2 de la apasionante historia de Chevrolet en Norteamérica. Nos vamos a ubicar a comienzos de la década de los 70. Debemos recordar que fue en esta década donde se da un antes y un después en la historia del automóvil, dado que para 1973, el mismo año en el que se lanza el Chevrolet Caprice Classic Coupé, estalla la primera gran crisis del petróleo. Por esta razón, los grandes fabricantes y ensambladores del mundo se vieron sometidos a cambiar sus estrategias de negocios con el fin de replantear el diseño, desarrollo y producción de motores con bloques de 8 cilindros. La gasolina escaseaba, era bastante costosa y empieza a primar en el gusto americano vehículos más pequeños y eficientes. Es por esta razón que ubicamos estos tres primeros modelos en la década de los 70. El Chevrolet Caprice de 1973, un vehículo que todavía conservaba motores muy grandes, Small Block V8. Para 1976 cambia el planteamiento, se presentan Chevrolet Malibu en 1976, que ya incluye motores de 6 cilindros en este caso. Existen todavía motores opcionales con disposiciones de 8 cilindros en B, pero las ventas son mínimas con respecto a las versiones de entrada a la gama. Recordemos que para 1978 se presenta la segunda gran crisis mundial del petróleo y es por esta razón que reajustando obviamente el portafolio de productos ofrecidos en Norteamérica por Chevrolet, se da lanzamiento a un vehículo más pequeño incluso aún que el Chevrolet Malibu. Estamos hablando de que para 1979 aparecería el Chevrolet Nova. Bueno, el portafolio de pickups y de camiones ligeros obviamente sufrió también sus correspondientes modificaciones. Aquí vemos que para 1972 se mantenía la producción de el Chevrolet El Camino. No es otra cosa que el competidor directo de lo que en Ford Motor Company tenían como el Ford Ranchero. En 1972 se dan ligeras modificaciones a nivel estético y más que estético a nivel de equipamiento exterior e interior para la Chevrolet Suburban. Y en 1977 se presenta la nueva generación de Chevrolet Pickups. Bien, debido a las grandes crisis del petróleo y a las secuelas que dejaron estos eventos tan importantes en los diferentes mercados, Chevrolet tuvo que acogerse a la alianza con fabricantes japoneses. En un par de diapositivas más adelante vamos a especificar con qué fabricantes específicamente se suscribieron alianzas para la fabricación y ensamblado de vehículos de terceros bajo los logotipos, bajo el bow tie o corbatín de Chevrolet, teniendo en cuenta que el primero de ellos fue en 1973 el Chevrolet Loop, cuya procedencia es japonesa de esta firma Isuzu. Isuzu dispuso, gracias a esta alianza, dispuso los permisos para que Chevrolet produjera la Loop. En este caso, Loop hace alusión a Light Utility Vehicle. Fue en 1973 cuando se empezaron a ver las primeras Chevrolet Loop. De igual manera, en 1973 se abre lo podríamos llamar una división muy especial que atendía gustos específicos para personas que deseaban pasar sus horas o su tiempo de descanso al aire libre, especialmente en vehículos tipo camper o carrocasas móviles. A esta división se le conoció como el Chevrolet Trucks and Motorhomes en 1973. Bien, no podemos pasar esta década de los 70 sin compartir con ustedes la gran difusión y el gran crecimiento que tuvo el portafolio de camiones pesados de la compañía. En ese orden de ideas debemos comenzar con el Chevrolet con la serie Conventional que se lanzó para el año de 1973. Importante mencionar que años más adelante estos modelos Conventional se venderían en Colombia como modelos B60, chasis que sirvieron en este caso para carrozar buses, o las carrocerías C70 que sirvieron para colocar furgones cerrados o estacas, o incluso los chasis cortos que sirvieron para ubicar volcos en servicios de minería, por ejemplo.
Para 1974 se da una gran revolución con los camiones de tipo tractomula. Los modelos conventional tuvieron en este caso su variante tractomula, yo conocidas como las 90 Series o Series 90. En 1974, los Chevrolet Conventional adoptaron esta denominación Short Cab and Tail Cab Trucks. Y en 1974 hay una gran evolución porque se presenta por primera vez, en este caso, en un camión moderno, la carrocería con la carrocería chata, en donde se especifica que la cabina está ubicada encima del motor. A esto se le conoce como Cab Over Engine. Estoy hablando de los Chevrolet Titan lanzados al mercado en el año 1974. Para 1971, hacemos una pequeña regresión, se introduce uno de los vehículos más famosos de origen estadounidense, quizás por su presencia en películas y demás. Estoy hablando del famosísimo School Bus de las escuelas y colegios en Estados Unidos. Este honor le correspondió al Chevrolet School Bus Chassis, lanzado en 1971, y para 1975 se presentaron una serie de modificaciones que adaptaban este vehículo a la rigurosa normativa existente por parte de los organismos de tránsito norteamericanos para garantizar seguridad, no solamente en la recogida, sino también al momento de dejar a los pasajeros. En 1979, en esta diapositiva vemos exclusivamente camiones de servicio pesado, estamos hablando de tractomulas. Para 1979 aparece el famoso Chevrolet Bison o Bison. Este fue una tractomula muy famosa, por muchos años fue el mayor estandarte de la compañía, en este caso de Chevrolet, en términos de camiones de servicio pesado de más de 40 toneladas. Y a su vez, ese mismo año se lanzó otra variante también de servicio pesado conocido como la Chevrolet Bruin. Este Chevrolet Bruin también se ensambló, voy a poner el ejemplo de Colombia por parte de Colmotores, se ensambló el Chevrolet Bruin en Colombia. Debemos aclarar que el nombre no correspondía al modelo norteamericano. Aquí fue bautizado como el Chevrolet Brigadier, el famoso Chevrolet Brigadier tractomula. Bueno, existieron otra serie de variantes, una de ellas destinada a servicios, en este caso, relacionados con el Departamento de Bomberos para 1979. Tenemos aquí el Chevrolet Tail Cab W70 Series, y en 1979 también se produjeron una serie de modificaciones sobre el Chevrolet Titan introducido en 1974. Bien, para el 79, lo que conocimos hace un par de diapositivas como los camiones Chevrolet Conventional, tuvieron una serie de evoluciones y se podría considerar de alguna manera un facelift, y ese facelift llevó a que estos productos cambiaran su denominación, su nombre. Pasaron en 1979 a llamarse Chevrolet Medium Truck C-Series o los Series C, correspondientes a 1979. Y ese mismo año se produce el lanzamiento de un vehículo que hasta nuestros días es muy famoso, dado que ha prestado sus servicios de una manera muy eficiente en los servicios postales de los Estados Unidos. En este caso estoy refiriéndome a las empresas de correos, y no es otro vehículo que este furgón, introducido en 1979 bajo el nombre de Chevrolet Walk-in Vans. Bueno, ahora sí llegamos al momento de empezar a especificar, otorgándole una diapositiva exclusiva a quizás los modelos más representativos de esta década. Y debemos empezar por el Chevrolet El Camino, introducido en 1970. Decíamos un par de diapositivas atrás, el Chevrolet El Camino era el principal competidor del Ford Ranchero, y en ese orden de ideas para 1970 se introduciría la tercera generación del Chevrolet El Camino. Tuvo particularidades en este caso, como que estrenaba una nueva plataforma, un nuevo bastidor correspondiente al General Motors G-Body o carrocería tipo G, que también se utilizaba en las carrocerías Station Wagon de la época.
Tenemos aquí, debemos hacer una salvedad, y es que se rediseñaron gran parte de los paneles exteriores de la carrocería, y no solamente de la parte exterior, sino también del interior del vehículo, mejorando sustancialmente el nivel de refinamiento que este vehículo presentaba para la época. Debido obviamente a las necesidades del mercado, se tenían disponibles diferentes variantes con niveles de equipamiento diversos y adicional con diferentes motorizaciones. El modelo de entrada a la gama era un vehículo con motor de 6 cilindros en línea de 3.800 centímetros cúbicos, y también existió una variante de ese motor de 6 cilindros en línea con 4.100 centímetros cúbicos. Esos eran los modelos de entrada a la gama. Los modelos más equipados pues eran modelos que contaban con motores V8 Small Blocks de 5 litros, de 5.700, de 6.500, e incluso la variante SS o Super Sport, como se le conoce en el portafolio Chevrolet a esas SS, contaba con un motor Big Block de 7.4 litros. Esto se traduce a algo así como 427 pulgadas cúbicas. Este vehículo no solamente se produjo en los Estados Unidos, sino que también se ensambló en Argentina, en la planta con la que cuenta General Motors Chevrolet en la región de Mendoza, en Argentina. Bueno, en esta década también, obviamente producto del gusto y de la pasión de los norteamericanos por el béisbol, se creó uno de los eslogan de la industria automotriz más importantes y más famosos del mundo. En algún momento se empezó a ver, no solamente en páginas de periódicos, sino de revistas, de medios impresos en general, no existía el Internet, este eslogan: Baseball, hot dogs, apple pie and Chevrolet. Ese fue el eslogan con el que se idearon estas pautas publicitarias por parte del Departamento de Publicidad y de Mercadeo de General Motors y su división Chevrolet, considerándose uno de los eslogans más famosos de la industria automotriz para el año de 1975. Esto fue muy difundido en Norteamérica, Estados Unidos y obviamente Canadá. Bueno, empezamos a ver la nueva generación de vehículos, consecuencia del impacto que trajeron las grandes crisis del petróleo. Para 1976 aparece el famoso Chevrolet Chevette o Chevette, muy famoso en países como Colombia y en Sudamérica, especialmente en Brasil, dado que pues este vehículo fue el primero que se desarrolló para las Américas, teniendo en cuenta la participación de la filial europea de General Motors, que era Opel. De esa filial europea de Opel se tomó prestado el modelo Kadett, y el resultado fue el Chevrolet Chevette. Este vehículo fue muy exitoso precisamente dado que incorporaba motores muy pequeños y eficientes que mejoraban muchísimo el combustible, el consumo de combustible, teniendo en cuenta también el bajo peso de las carrocerías. Este vehículo contaba con un motor de 4 cilindros en línea, con cilindrajes de entre 1.400 y 1.600 centímetros cúbicos. En ciertos mercados también estuvo disponible una versión diésel con un desplazamiento de 1.8 litros. Debemos tener en cuenta que este vehículo no solamente se produjo y se ensambló en Estados Unidos, también lo hizo en Argentina, en Brasil, en calidad de fabricación, y el ensamblado también se produjo en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Uruguay y en Venezuela. Debemos reiterar que debido a a su reducido tamaño, era un vehículo pues bastante ligero, y gracias a la utilización de motores pequeños, obviamente el consumo de combustible era mucho menor que la que presentaban vehículos con motores más grandes para la época. Esa fue la gran clave del éxito para el Chevrolet Chevette. Bueno, para 1979, Chevrolet, la división de General Motors, alcanza la mítica cifra de 100 millones de vehículos vendidos alrededor del mundo, y este mismo año se introduce una nueva generación de vehículos familiares. Quizás uno de los más famosos fue el Chevrolet Malibu Classic, en su cuarta generación. Vamos a compartir una serie de detalles acerca de este Chevrolet Malibu,
y es que pues para la época fue el auto más vendido del portafolio y fue el encargado de reemplazar al Chevrolet Chevelle lanzado en 1974. Esta generación tiene algo muy especial y fue que introdujo una nueva generación de motores Chevrolet V6 con una disposición a 90 grados y cilindrajes que se encontraban entre los 3.300 centímetros cúbicos y los 3.800. Existieron tres tipos de carrocerías: la carrocería coupé, la sedán que vemos aquí en la gráfica, y adicional a esta una tercera, la carrocería Station Wagon. Bueno, nos mantenemos en 1979, todavía no damos el salto a la década de los 80 y al lado derecho, pues bueno, empieza a mencionarse la palabra Colmotores. A ustedes se les hará muy extraño porque aquí está la bandera de Colombia. Al lado derecho, aquí en la parte superior, aparece un vehículo británico cuya marca es Austin. ¿Qué tiene que ver un Austin con la presentación de Chevrolet? Bueno, vamos a desligarnos un poco hasta acá de lo que ha sido la historia de Chevrolet como fabricante norteamericano y sus productos orientados a dicho mercado. A partir de este momento y desde 1979 empiezan a generarse unos cambios que le dan la entrada formal a Chevrolet a Colombia, a nuestro país. Entonces, vamos a partir de mencionar la fábrica colombiana de automotores. Esta fábrica colombiana de automotores, esta sociedad anónima, es comúnmente conocida como Colmotores. Colmotores inició operaciones en el año de 1956, más precisamente el 27 de julio de ese año, gracias a la alianza de don Germán Montoya Vélez y sus socios. Se establece Colmotores y ellos comienzan ensamblando, en este caso, modelos de origen británico de marca Austin. Para 1965, Chrysler Motor Company, sí, la tercera marca de vehículos, la tercer fabricante de vehículos más grande de los Estados Unidos, decide adquirir Colmotores en Colombia y a partir de allí se empiezan a producir diversos productos de la marca Dodge especialmente. Vamos a mencionar unos cuantos de ellos. Colmotores desde 1965 ensambló el Dodge Coronet 440. Allí se tuvieron también en cuenta el ensamblado de los camiones D100, D300, D600 y D900. Se ensambló el Simca 1000 de origen francés. Debemos tener en cuenta que también, como parte del portafolio que se tenía presente para aquella época, se tenía el Dodge Dart, el Dodge 1500 y también el Dodge Polara, sin dejar por fuera a el famoso Dodge Alpine. Las crisis del petróleo presentadas pasado este momento, especialmente la del 78, lleva a que en este caso, pues lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, Chrysler venda Colmotores a el grupo General Motors. Y es aquí cuando en este mismo año, en 1979, Colmotores en Colombia pasa a manos de General Motors Company. En ese orden de ideas, ese mismo año se establece la producción muy rápidamente del primer vehículo ensamblado por esta factoría, que no es otra cosa que la pickup Isuzu Rodeo Faster. Al ser en su país de origen conocido como Isuzu Rodeo o Rodeo Faster, Chevrolet incluiría la denominación LUV, el Light Utility Vehicle. Esta fue la primera generación de Chevrolet LUV ensamblada por Colmotores en el año de 1979. Y bueno, debemos tener en cuenta que esas grandes crisis del petróleo que mencionábamos hace un momento llevaron a que las grandes fabricantes y las grandes compañías se sometieran a una reestructuración interna, llevando a formalizar alianzas estratégicas con fabricantes especialmente de origen asiático y entre los asiáticos que fueran japoneses. Es allí donde aparecen alianzas estratégicas con Isuzu Motors, con Toyota y con el grupo japonés Suzuki. Vamos a ver algunos de los vehículos más representativos, comenzando la década de los 80 y empezamos con el Corvette Coupé C3 lanzado en el año de 1981. Para 1984 la frecuencia de renovación de producto era bastante acelerada en esta época y es por eso que aparece la primera generación del Chevrolet Corvette C4
en 1984. En 1987 aparece una nueva generación de Chevrolet Camaro y en el 87 aparece el primer producto fruto de la alianza con marcas japonesas en términos de automóviles y estoy hablando del famosísimo Suzuki Swift. Ese Suzuki Swift se comercializó en diversas regiones del mundo como Chevrolet Sprint y adicional a esto también se comercializó bajo el nombre de Gio. Gio era la compañía de vehículos más económicos del portafolio de General Motors para la década de los 80s y los 90s y el Sprint se conoció como Gio Metro durante muchos años en el portafolio de dicha marca. Tenemos para 1987 el Toyota Corolla, que dentro del portafolio de Chevrolet se conocería como el Chevrolet Nova. Ese vehículo también se vendió bajo el nombre Gio, con el nombre de Prism. Y en 1987 el Isuzu iMark también se vendió bajo la denominación de Chevrolet Spectrum, con carrocería coupé de 3 puertas. En 1989 se lanzó el Chevrolet Beretta y para 1989 también se lanzaría la nueva generación de Chevrolet Caprice Classic Brougham. El portafolio de camionetas no se podía quedar atrás dado que era y es uno de los más sólidos de la división Chevrolet. Es por esta razón que en 1982 aparecen dos variantes de carrocerías pickup y estas afectan particularmente modificaciones en términos del diseño de los platones o de la cajuela. La primera de ellas es la versión Stepside, conocida en Latinoamérica como platón ranchero, y la segunda sería la Fleetside en este caso. Otras modificaciones importantes que se produjeron en ese mismo año, en 1982, fue la llegada de la Chevrolet Blazer de 3 puertas, acompañando la presencia que ya tenía la famosa Chevrolet Suburban. Tenemos en la parte inferior la primera generación de camionetas pequeñas, camionetas pickup pequeñas conocidas como Chevrolet S10, lanzadas al mercado en el año 1983, y a su vez su variante con carrocería para pasajeros que sería la Chevrolet Blazer introducida ese mismo año, en 1983. Bien, para 1984 aparecen ligeras modificaciones y retoques en el Chevrolet Suburban. En 1989 se introduce al mercado la famosa Chevrolet Astro, en este caso con carrocería de tipo panel, encargada o más bien dirigida a servicios de entregas, por eso su nombre de Chevrolet Astro Delivery Van. Y en ese mismo año, en el 89, aparece la primera renovación importante en términos de diseño y tecnología en las camionetas ligeras. Estamos hablando de la Chevrolet Cheyenne, la C2500 Pickup, introducida en 1989. En ese mismo año también, la Chevrolet Silverado introduce ligeras modificaciones que afectan especialmente el frontal del vehículo para adaptarlo a las nuevas tendencias de diseño que se utilizarían comenzando la década de los 90. Bien, un par de vehículos más, hablando del portafolio de Chevy Trucks, es el famoso nombre de Chevy Van. Las Chevy Van fueron lanzadas en 1980 con carrocerías de tipo panel para servicios de carga y también la carrocería, pues en este caso, la carrocería cristalada con fines para transportar pasajeros. En 1980 se establece también una nueva generación de camiones medianos. Estamos hablando de los Chevrolet Medium Trucks, vehículos muy famosos y que también tuvieron acogida en diversas regiones de Latinoamérica. Bueno, importante antes de irnos de la década de los 80s, y es que para el año de 1982 ya Chevrolet contaba con un portafolio supremamente amplio relacionado con vehículos con motorizaciones diésel. Vamos a ver unos cuantos de ellos. El Chevrolet Monte Carlo de 1982 con carrocería de 2 puertas contaba con motorizaciones diésel, aún tratándose de un deportivo. No podemos dejar de lado al Chevrolet Malibu de 4 puertas y también al Chevrolet Impala. De ahí también incluimos al Chevrolet Caprice y pasamos a las camionetas pickup que contaban con motorizaciones diésel. También encontramos aquí el Malibu Classic en su carrocería Station Wagon y también a su vez el Caprice con carrocería Station Wagon. El Chevy Blazer tuvo motores diésel
y también la famosa Chevrolet Suburban de este mismo año. Un portafolio muy amplio que le ofrecía obviamente opciones de transporte mucho más económico y eficiente al comprador promedio norteamericano, teniendo en cuenta los altos costos del combustible, en este caso de gasolina regular y premium. Bien, muchos se preguntan, Sergio no se puede ir de la década de los 80 sin hablar de uno de los vehículos más famosos, no solamente en Norteamérica, sino quizás en Latinoamérica. Le cedo el honor de esta diapositiva al Chevrolet Celebrity, introducido en el año de 1982 también. Este vehículo se lanza en 1982 y el objetivo era poderlo ubicar entre el Chevrolet Citation y el Chevrolet Malibu. Este vehículo fue la respuesta de Chevrolet al gran éxito en ventas que acumulaban marcas extranjeras en Norteamérica. Voy a mencionar dos, Volvo y Audi. Esta fue la respuesta que tuvo Chevrolet para esos competidores. Fue el primer, bueno, en este caso el vehículo tiene una particularidad y es que contaba con tracción delantera, estaba estrenando un motor 2.8 litros de 114 caballos de potencia, gracias a un bloque de disposición de 6 cilindros en B. Y bueno, esto favorecía mucho los consumos de combustible de este vehículo. Adicional a esto, debemos resaltar que fue producido no solamente en Estados Unidos, también lo fue en Canadá, fue ensamblado en México, Colombia e incluso en Venezuela. Ya que hablamos de Colombia, ahora sí les comparto el tip. El Chevrolet Celebrity fue el primer vehículo en Colombia ensamblado por parte de Colmotores, y la particularidad era que contaba con caja automática. Fue el primer automóvil con caja automática ensamblado en Colombia. Bien, para 1986 vamos a compartir aquí una gran innovación desde el punto de vista tecnológico y fue la introducción con la nueva generación del Chevrolet Corvette de el GM Passkey Security Systems. No era otra cosa que una llave inteligente codificada que permitía, en este caso, una comunicación inteligente con el sistema de arranque llamado Passkey, que comunicaba la llave con el sistema de encendido del coche. Fue introducido en el mercado gracias al lanzamiento del Chevrolet Corvette. Bueno, de aquí para adelante y empezando la década de los 90, ya estamos por empezar la década de los 90, vamos a empezar a conocer y a mencionar, a compartir información de los vehículos más famosos que hicieron parte del portafolio que ensamblaba Colmotores en Colombia, y arrancamos precisamente con el Chevrolet Trooper. Tuvieron que pasar más de 10 años desde que cesara el ensamblado del Jeep CJ7 en Colombia. A comienzos de mayo de 1988 comienza el ensamblado del Chevrolet Trooper por parte de Colmotores. El Trooper es un producto eminentemente japonés de origen Isuzu y es por esto que su motor pues, es procedente de esta marca. Lo equipaba un motor 2.6 litros de 4 cilindros en línea y producía 113 caballos de potencia. Se encontraba disponible solamente con caja mecánica de 5 velocidades. En el 88 solamente se encontraba disponible la carrocería Canvas Top o Soft Top, la carpa, la famosa carpa. En 1989 se da el lanzamiento de una versión más lujosa conocida como Chevrolet Trooper DLX, que contaba con techo rígido o hardtop y adicional a eso con aire acondicionado y un par de aditamentos más de confort y comodidad a bordo. Uno de los detalles más importantes y es que desde sus inicios el eslogan publicitario con el que se ofrecía el Chevrolet Trooper fue un desafío a la geografía colombiana. Bueno, un año más tarde, en 1989, el grupo General Motors, a través de su división Chevrolet, adquiere el famosísimo fabricante de vehículos deportivos Lotus. Lotus Cars pasa a manos de Chevrolet y en ese orden de ideas esto facilitó mucho cumplir el objetivo de desarrollar el vehículo más veloz, el vehículo de producción más veloz hasta ese entonces. Esas fueron las premisas que dieron vida a este superdeportivo. Basado en el Chevrolet Corvette C4, se da el lanzamiento este mismo año del Corvette ZR1.
Con el ZR1 se instala por primera vez el sistema antibloqueo de frenos ABS en un vehículo. Y bueno, avanzando un poco acerca de este vehículo, hacía uso de un motor conocido como el famoso LT5. Este motor era el mismo que utilizaban los Chevrolet Corvette de la época, los C4s. Se trataba de un motor V8, en este caso con 4 árboles de levas y 32 válvulas. Y en el caso del ZR1 llegó a alcanzar una cifra de potencia de 375 caballos. Esto le permitía a este gran deportivo para el año de 1989 alcanzar los 100 kilómetros por hora en apenas 4.4 segundos y la velocidad máxima se situaba sobre los 290 kilómetros por hora. Era un vehículo extremadamente rápido para la época, al igual que su precio, porque su precio fácilmente podía doblar el precio de los modelos base de los Chevrolet Corvette C4 de 1989. Ese valor se situaba sobre los $58.995, un valor de referencia muy cercano a lo que costaba ese mismo año, por ejemplo, un Porsche 964. Bien, comenzamos la década de los 90 y debemos empezar por el Chevrolet Cavalier Z24 Coupé. Z24 hace mención al paquete deportivo que incorpora en este caso ese particular vehículo, y debemos mencionar también al Chevrolet Corsica, un vehículo económico, un vehículo familiar económico con motores de 4 cilindros, incluso unas muy pocas variantes con motores de 6 cilindros en B, y finalmente el Corvette, el cual sufrió un facelift bastante acertado para el año de 1992. Les confieso que este Corvette C4 de 1992 es mi favorita de toda la saga histórica del Chevrolet Corvette. Bien, en esta misma década aparece para 1993 el famoso Chevrolet Caprice Classic en su acabado LS. En 1995 se reintroduce este famoso nombre de Monte Carlo, haciendo alusión a un coupé deportivo bastante estilizado y hermoso. Y en 1996 aparece la renovación del Chevrolet Camaro. En su acabado Z28, muy famoso este vehículo por sus líneas bastante afiladas y aerodinámicas que hacen alusión, especialmente en la zona frontal, al pico de un águila. En 1999 aparece la renovación total del famoso Chevrolet Cavalier. Bien, vamos a ver unos cuantos de los productos más importantes de la división de camionetas y de camiones ligeros. Empezamos por el Chevrolet Silverado Blazer, introducido en el año 1992. Se presenta una renovación total de producto en el portafolio de camionetas Silverado. En este caso mostramos la K1500 Silverado con carrocería sencilla. Tenemos el Chevrolet Astro, que no solamente se comercializaba con la carrocería de tipo panel para carga, sino también de tipo van para transporte de hasta 8 pasajeros. En 1995 se produce la renovación total del portafolio de camionetas ligeras S10, conocidas como S10 Blazer. Vamos a mencionar, 1998 aparece el Chevrolet Venture. El Chevrolet Venture es la evolución de camionetas tipo minivan de lo que en 1991 se introduce en el portafolio de Chevrolet como Chevrolet Lumina. La vamos a ver en un par de diapositivas, no se desesperen. Tenemos en 1998 renovación total de Chevrolet Blazer, llegó a Colombia proveniente de Venezuela, y en la parte inferior pues dos productos dirigidos eminentemente al mercado norteamericano, donde todo gusta a lo grande y muy poderoso. El primero de ellos es el Chevrolet Tahoe de 1998, y en ese mismo año el modelo Chevrolet Suburban. Bueno, empezamos con la historia de General Motors con motores en Colombia. Nuevamente la bandera de nuestro país. Para el año de 1991, esta era la planta de GM con motores en Bogotá, Colombia. Esta ensambladora tiene la capacidad de producir 100 vehículos diarios en ese año, en 1991. El área que ocupaba la planta era de 290.000 metros cuadrados y el área construida correspondía a 60.000 de esos 290.000 metros totales.
y arrancamos con los productos más famosos de Chevrolet en Colombia. El primero de ellos, y fruto de la alianza, como ya lo vimos, de General Motors con Suzuki, vamos a ver aquí el Chevrolet Sprint, muy famoso por sus características y por su desempeño, por su calidad, su confiabilidad. Hay un sinfín de grupos en Colombia que representan, en este caso, a los propietarios de esta excelente máquina. Les doy un muy especial saludo a todos los propietarios de Chevrolet Sprint en Colombia. En el 91 también apareció el Chevrolet Swift en su carrocería sedán con motor de 1300 centímetros cúbicos. Y ya hacía un par de años se comercializaba también el Chevrolet Monza en sus acabados Classic y SLE para 1991 también. Debemos hacer una salvedad aquí y es que el Chevrolet Monza también tuvo su origen en el portafolio europeo de General Motors. Sí, es proveniente de la marca Opel. En Opel, ese Monza se conocía con el nombre de Opel Ascona y fue proveniente de la filial de General Motors en Brasil. Ese fue su primer lugar de ensamblado. Luego, posteriormente, pasó el ensamblado también a la factoría de Colmotores en Colombia. Bien, vemos que para esta década del 91 también se presenta una renovación total de producto en el portafolio de Chevrolet Loop. Aparecen los motores 2300. Aquí en la parte inferior, en la parte superior aparece la carrocería sencilla con platón y tracción 4x2. Y en la parte inferior aparece la doble cabina con motor 2300 también y sistema de tracción a las 4 ruedas. Bueno, llegaron los camiones. Estos camiones también fueron muy famosos y muy apetecidos, dado que Chevrolet ha tenido una trayectoria muy importante en todos los segmentos de la industria del automóvil en Colombia. Y debemos empezar por el Chevrolet C30 de 1991. También se ensambló el Chevrolet B60. Lo veíamos hace unas cuantas diapositivas como los Chevrolet Conventional en los Estados Unidos. Aquí se vendieron como B60 los chasis para bus y se vendieron como C70 las carrocerías o el bastidor largo para furgón o estaca ganadera y la carrocería con bastidor corto para instalar los volcos. Dos vehículos importantísimos de esta generación es el Chevrolet CHR 580. Era el bastidor para carrozar un bus. Aquí lo vemos con las famosas carrocerías Bluebird, las más famosas de la época. Este bus especialmente fue conocido con el nombre de Halcón y fue el primer bus de servicio intermunicipal que equipó un baño. Tenemos en cuenta que también fue un producto derivado de origen japonés de Isuzu. Hacía uso de un motor de 12.000 centímetros cúbicos, 6 cilindros en línea y entregaba 228 caballos de potencia. Tenemos en cuenta que a ese motor iba acoplada una caja mecánica Isuzu de 5 velocidades. Su capacidad de carga era de 10.600 kilogramos. En la parte inferior vemos la evolución de lo que se conocería en la década de los 80 en Colombia como el Chevrolet Brigadier, la tractomula, o incluso su vehículo de origen, su vehículo norteamericano de origen, que fue el Chevrolet Bruin. Esta es la Chevrolet Super Brigadier, vehículo que para 1991 fue comercializado con un motor de 14.000 centímetros cúbicos, 6 cilindros en línea y producía 350 caballos de potencia. Estaba acoplado ese motor a una caja mecánica Fueler de 18 velocidades, 15 velocidades adelante y 3 marchas de reversa. Tenía una capacidad de carga de hasta 41.494 kilogramos. Esta Chevrolet Super Brigadier tenía sus derivaciones o sus variantes en el portafolio de General Motors como GMC y también fue conocida en ciertas regiones del mundo como la famosa GMC White. Bueno, hace poco veíamos el Chevrolet Venture de 1998. Vamos a devolvernos un poco y este es el abuelo del Chevrolet Venture. Uno de los vehículos más famosos, famoso no es traducción de exitoso comercialmente en términos de ventas. Fue introducido en 1990 el Chevrolet Lumina, una nueva generación de minivans, obviamente para uso familiar. Este vehículo venía a competir muy de cerca con los exitosos productos del grupo Chrysler,
voy a mencionar al Dodge Caravan y al Plymouth Voyager. Dos vehículos que en este segmento pues fueron muy exitosos. Chevrolet no se podía quedar atrás y en el 90 lanzó este vehículo con líneas futuristas. El diseño era algo salido de contexto, no había algún producto que tuviese ese mismo nivel de especialidad o de apariencia exótica. Eso trajo sus puntos a favor y sus puntos en contra. A favor debemos mencionar que fue un vehículo cuya carrocería fue fabricada en fibra de vidrio. Eso hacía que fuese muy ligera y a su vez que los consumos de combustible fueran bastante reducidos. Importante que fue la primera pues minivan de General Motors con tracción delantera. Sin embargo, pues debemos mencionar que dado el diseño de la carrocería y la gran superficie acristalada en la zona delantera, se presentaba mucho calor interno por las grandes superficies a través de las cuales entraban los rayos del sol. Eso no le gustó a muchas personas. Debemos mencionar además que a partir del año de 1993 a estas minivans se les incorporó las puertas corredizas traseras con operación eléctrica. Y no nos podemos ir sin mencionar también las motorizaciones que movían a este vehículo. Se arrancó en el año de 1990 con motores V6 de 3.100 centímetros cúbicos, producían 120 caballos. Hubo una variante más poderosa que era una 3.800 que entregaba hasta 165 caballos. En 1993 se lanza un 3.400 que produce hasta 180 caballos de potencia. Este vehículo, dado podríamos decir, su relativo bajo volumen de ventas, fue producido hasta el año de 1996. Bien, vamos a empezar a hablar de las alianzas estratégicas de Chevrolet con fabricantes o especialistas en vehículos deportivos. Y para esto vamos a mencionar al especialista Callaway en los Estados Unidos. Entonces, se tenía el objetivo de contrarrestar en este caso las prestaciones del Chevrolet ZR1. Y fue cuando Chevrolet decidió juntar esfuerzos, sumar esfuerzos con el especialista en vehículos deportivos Callaway y desarrollar a partir del motor del ZR1 el Chevrolet Corvette Callaway de 1991. Bueno, debemos tener en cuenta que el rendimiento de este motor pasó de 375 caballos que tenía el ZR1 a 403 caballos de potencia en esta versión Callaway. Debemos tener en cuenta que para el primer año de 1991 se produjeron apenas 62 pedidos de este vehículo, tanto en carrocería cerrada de tipo coupé como en carrocería cabriolet o convertible. Lograron esa cifra de potencia de 403 caballos dado que le incorporaron un par de turbos al motor. Y adicional a esto, debemos mencionar que apenas se fabricaron 497 unidades de este producto, algo que lo hace de alguna manera bastante codiciado y buscado, especialmente por fanáticos y coleccionistas de la marca. Bien, en este mismo año, en 1991, aparece una campaña publicitaria que se considera también una de las más exitosas de la industria del automóvil, y no solamente exitosas, sino longevas, dado que estuvo vigente hasta el año 2004. Me estoy refiriendo a la campaña publicitaria de camionetas Chevrolet llamada Like a Rock, como una roca, basado en la famosa canción de este artista del género country, Bob Seger. Chevrolet decidió tomar prestado esta frase, Like a Rock, y mantenerlo vigente como fruto de inspiración y de representación de la calidad y durabilidad de sus camionetas en el mercado norteamericano. Bien, para 1991 se produce el Chevrolet Samurai. El Samurai no es otra cosa que un producto derivado del famoso Suzuki SJ410, camperos duros y puros, camperos de verdad, vehículos que contaban con eje rígido tanto en el eje delantero como en el eje trasero, no requerían de motores gigantes como los actuales. A este pequeño campero lo movía un motor de 1.3 litros de 4 cilindros en línea que producía 63 caballos de potencia. Debemos tener en cuenta que para la época Chevrolet en Colombia
Lo comercializaba con carrocería soft top o carpa y adicional a esto con techos rígidos como el que vemos en la imagen. El peso de este vehículo era realmente bastante bajo por sus características mecánicas y por su planteamiento técnico. El peso se quedaba en apenas 1.330 kilogramos. Bien, producto de las alianzas obviamente y de la comunicación que había entre las diferentes filiales de General Motors en Latinoamérica, nos llega para el año 1992 y proveniente de México el Chevrolet Cavalier. El Cavalier venía a reemplazar lo que conocimos hace unas diapositivas atrás al Chevrolet Monza. Era un producto que contaba con un motor de 2.8 litros, 6 cilindros en B y producía 116 caballos de potencia. Este vehículo fue vital para que Chevrolet pudiese competir de una manera más equilibrada con los productos que ofrecía Sofasa Renault en Colombia a través del Renault 21 y la compañía colombiana automotriz que producía y vendía muy exitosamente toda la saga, toda la generación del Mazda CX-26. Debemos mencionar que pues, este vehículo no tuvo la difusión y el volumen de ventas esperado por parte de General Motors Colmotores y fue por esto que la comercialización de este vehículo no duró más allá de 2 años en el mercado. Bueno, para 1993, General Motors en Latinoamérica aprovecha las alianzas, obviamente, de la comunicación que existía con la filial europea Opel. Opel recién había lanzado el Corsa en Europa y fue por esto que la división brasileña General Motors do Brasil decide traerlo para poderlo ensamblar y competir directamente con rivales muy fuertes que existían en el mercado brasilero. El primero de ellos era el Fiat Uno, el segundo era el Ford Escort y el tercero el Volkswagen Golf. Debido al gran éxito en ventas que acumuló el Chevrolet Corsa desde sus inicios, pues se decidió que también se fabricaría en Argentina, en México y en Colombia. Equipaba motores de 1000, 1200, 1400 e incluso 1600 centímetros cúbicos en gasolina y también existió una variante diésel que particularmente en Colombia se vendió en versión taxi con un cilindraje de 1700 centímetros cúbicos. Existieron carrocerías coupé y hatchback. Estas fueron las iniciales, las primeras que se produjeron. Luego vendría en el año de 1995 la carrocería de tipo sedán. En el 97 aparecería la carrocería de Station Wagon y ya para 1998 incluso aparecería la carrocería Pickup. Para 1994 Colmotores en Colombia lanza una nueva generación de Chevrolet Swift conocida como GLX. Particularidad de este Swift es que incorporaba ya no un motor 1300, sino un motor 1600 de 4 cilindros en línea. Desarrollaba 91 caballos de potencia y el peso era bastante contenido. Este sedán apenas pesaba 840 kilogramos, lo que hacía que fuese bastante eficiente y con un nivel de consumo de combustible bastante reducido. Tenemos en la parte inferior la presentación de una nueva generación de camiones. En el año de 1994 se hace el lanzamiento del Chevrolet NPR. El NPR no es otra cosa que el Isuzu NPR proveniente de Japón. Esta nueva generación de carrocerías chatas reemplazaría a los famosos Chevrolet C30 de la década de los 80. Debemos tener en cuenta que este vehículo lo movían motores Isuzu diésel de 4 cilindros en línea y desplazamientos de 3.800 centímetros cúbicos. Dependiendo de la variante, existieron dos variantes. Estos motores podrían producir entre 104.5 caballos de potencia y 120. Bueno, para 1995 y proveniente de la planta de General Motors en Venezuela, nos llega a Colombia la Chevrolet Blazer. Un vehículo bastante poderoso, muy bien equipado y con muy pocos rivales en el mercado colombiano para dicha época. Esta Chevrolet Blazer era una camioneta muy lujosa y muy poderosa porque contaba con un motor 4300 de 6 cilindros en B que podía producir 200 caballos de potencia. Se comercializó tanto con transmisiones mecánicas como automáticas, todas eran 4x4
y en este caso se vendió una única versión que era el acabado LS. Bien, año 96, proveniente de Venezuela también nos llegó el Chevrolet Cheyenne con motor de 5.400 centímetros cúbicos V8, producía 250 caballos de potencia. Esta camioneta pickup solamente nos llegó con cajas mecánicas de 5 velocidades y un peso que estaba sobre los 1.697 kilogramos. Adicional a eso, aparecería en ese mismo año, en el 96, y ensamblado en Colombia, la primera generación del Chevrolet Corsa, en carrocerías de 3, 5 y 4 puertas. Vamos a recordar un poco cuál era la motorización que ofrecía el Corsa en su primera generación. A los primeros Corsas los movían motores de 1.4 litros, MPFI, Multipoint Fuel Injection o sistema de inyección electrónica multipunto. Gracias a esto, sus motores de 4 cilindros en línea producían 83.7 caballos de potencia, acoplados a cajas de 5 velocidades, y el peso era algo muy interesante en estos vehículos también. 945 kilogramos para las carrocerías coupé y hatchback y 965 para la versión sedán. Bueno, en 1996 y proveniente de Japón llega a la nueva generación de Chevrolet Trooper. Ha cambiado bastante el planteamiento porque se ha pasado de un campero rústico y sencillo a una camioneta bastante lujosa y con un deseo aspiracional y de representación en el mercado. Aparece la 960, la Trooper 960 LS. Proviene directamente de Japón, con un motor 3200 de origen Isuzu, obviamente, de 6 cilindros en B, 24 válvulas. Este motor producía 174 caballos de potencia y había dos versiones: la versión con transmisión mecánica o manual y la automática. Ese mismo año, en el 96, empiezan a llegar los camiones de la serie CAM 3500 provenientes de Chevrolet, de General Motors Venezuela. Estoy hablando del Cheyenne 3500, camiones con capacidad de hasta casi 3 toneladas. Lo movían motores de 5.700 centímetros cúbicos V8 de 245 caballos, acoplados a cajas mecánicas de 5 velocidades. El peso era de 2.067 kilogramos y la capacidad de carga era de 2.923 kilos. Bien, para 1996 vemos que hasta el momento hemos mencionado bastantes productos de origen Isuzu y origen Suzuki. Manteniéndonos en la corriente de Isuzu, aparecería la famosa Isuzu Rodeo o Chevrolet Rodeo. Incorporaba exactamente el mismo motor que movía a los primeros Chevrolet Trooper, ese motor 2600 de 4 cilindros en línea, aquí debidamente modificado para entregar ya no 113 sino 120 caballos, cajas mecánicas de 5 velocidades y un peso de 1.670 kilogramos. En la parte inferior nos aparece la nueva generación de Chevrolet Silverado, provenientes de Venezuela también, motores de 5.700 centímetros cúbicos V8 de 210 caballos, acoplados a cajas automáticas de 4 velocidades. Su peso era de 1.706 kilogramos. Bien, para 1997 aparece una nueva generación de camiones en el portafolio Chevrolet, denominados Kodiak. Los Kodiak tenían su origen en otra división de General Motors Norteamérica conocida como GMC o GMC. En GMC los Kodiak eran conocidos con el nombre de Top Kick. Ese nombre se mantiene vigente hasta la actualidad. Y bueno, en 1997 aparecería el Chevrolet B60. No era otra cosa que un chasis para carrozar buses. Estas carrocerías a muchos nos deben recordar la troncal de la Caracas en la década de los 90 y comenzando la década del 2000. Los famosos cebolleros o dietéticos. Esos eran los Chevrolet B70, muy famosos y exitosos en el mercado de vehículos de servicio público. Lo movía un motor Caterpillar de 6.6 litros, 6 cilindros en línea y 185 caballos de potencia, acoplado a una caja mecánica Fueler de 5 velocidades adelante. Aquí en la parte inferior vemos derivaciones de ese mismo Chevrolet Kodiak, con carrocerías con bastidores que podían incluir hasta doble troque en la parte trasera. Estos motores, estos vehículos se conocían como Chevrolet Kodiak
en versiones 7500 y 8500. También hacían uso de motores Caterpillar de origen norteamericano con desplazamientos de 7200 centímetros cúbicos, 6 cilindros en línea. Habían dos variantes, el 7500 entregaba 250 caballos de potencia y el 8500 llegaba hasta los 300 caballos. Juntos estaban acoplados a cajas mecánicas Eaton Fuller de entre 6 y 10 velocidades adelante. Bien, para 1997 sucede algo pues bastante representativo en términos de la historia de la compañía y especial del gran conglomerado General Motors, y es que se suscribe la famosa alianza entre el fabricante, el gigante de la automoción china llamado SAIC y General Motors de Norteamérica. Esta alianza se crea el 12 de junio de 1997 y consistía en un 50% de participación por parte de los dos fabricantes. Es así como SAIC, General Motors, comienzan a fabricar el primer vehículo de la empresa en territorio chino bajo el nombre de Buick y con la denominación Regal. Actualmente Buick solamente vende su nombre y sus vehículos en China, ya no se vende en ninguna otra región del mundo, y este fue el primer vehículo que se lanzó al mercado precisamente en la ciudad de Shanghái, en China, en abril de 1999. Bien, para 1997 llega una nueva generación de Chevrolet Silverado, una de mis favoritas dentro del portafolio de Chevrolet, precisamente por su belleza y por su robustez. Debemos tener en cuenta que este vehículo, como lo mencioné hace un momento, provenía de Venezuela. Ese motor 5700 V8 tuvo modificaciones para ya no entregar 210 sino 250 caballos de potencia, cajas automáticas de 4 velocidades. Lamentablemente solamente se trabaja la versión 4x2, existían versiones 4x4 y el peso de este vehículo era de 1706 kilogramos. Bien, para 1998 será el lanzamiento de dos vehículos muy interesantes. El primero de ellos era el Suzuki Baleno. Puede que en Colombia no sepamos qué es el Suzuki Baleno. El Suzuki Baleno es el papá del Chevrolet Steam. Este Steam se vendió en carrocerías, como lo vemos aquí, en carrocerías Station Wagon y también en carrocerías Sedán. Contaba con un motor 1600 de 4 cilindros en línea y 96 caballos de potencia. Dependiendo de la versión podríamos encontrar cajas mecánicas o cajas automáticas, y nuevamente el peso era algo muy favorable para estos vehículos porque se mantenía sobre los 1020 kilogramos. También se introdujo, producto de la alianza de General Motors con Suzuki, el famoso Wagon R o Wagon R, la famosa neverita. Estos vehículos en Japón son conocidos como Kei Cars. Los Kei Cars son conocidos como microcoches en Japón. Actualmente deben tener una longitud total no mayor a 3.4 metros. Y esa era la longitud máxima que tenía el Wagon R. Estos vehículos contaban con un motor diminuto de 1000 centímetros cúbicos, 4 cilindros en línea y producían 63.7 caballos de potencia. El peso era algo bastante reducido, era de apenas 870 kilogramos. A pesar de ser tan pequeño exteriormente, gozaba de un espacio interior increíble. Debemos aclarar un detalle, y es que para cumplir con la normatividad, por ejemplo, en países como Japón, la normatividad de los Kei Cars exigía o exige que no tengan más allá de 3.4 metros y que los motores, en este caso, no superen los 650 centímetros cúbicos. Este vehículo tuvo una variante con motor de 667 centímetros cúbicos. Lo podemos catalogar como un motor 700 centímetros cúbicos precisamente. Vehículos que en Japón están exentos de pagar impuestos en ciertas ciudades, pagan un precio inferior por pólizas de seguro, e inclusive las tarifas de parqueo son bastante reducidas por el espacio que ocupan. Bueno, para 1998 también se produce el lanzamiento de una nueva generación, un facelift, de lo que conocíamos hasta el momento como el Chevrolet Trooper 960. Estas 960 venían también de Japón, se mantenía la carrocería Wagon y adicional a esto se introdujo una carrocería de 3 puertas
con un nivel de equipamiento pues menos lujoso que la carrocería wagon. De igual manera, se seguía moviendo con el famoso motor Isuzu 3200 V6. Ya no entregaba 174 caballos, sino que ahora se iba hasta los 202 caballos de potencia. Se mantenían versiones mecánicas y versiones con transmisión automática, todas 4x4, y el peso se encontraba entre los 1.790 kilogramos de la carrocería tres puertas y los 2.010 de la carrocería larga. Bueno, ya para 1999 se echaría mano de un nuevo producto de la alianza entre General Motors y Suzuki. Estamos hablando de la última evolución hasta el momento del Suzuki SJ410, bautizado para ese entonces como Chevrolet Jimny, un vehículo muy famoso y muy exitoso en ventas alrededor del mundo. General Motors con motores lo ensambló y esta era la versión de 1999. Equipaba un motor de 1.300 centímetros cúbicos, de 4 cilindros en línea y producía 79 caballos de potencia. Un vehículo cuya caja era exclusivamente mecánica, sistema de transmisión 4x4, eje rígido delantero y trasero y un peso bastante contenido de 1.025 kilogramos. Hasta aquí hemos hecho un recuento en la medida de lo posible y hemos procurado bastante detallado de todos los productos comercializados desde la década de los 70 hasta bien entrada la década de los 90. Vamos a cerrar con el tercer y último capítulo de Chevrolet para una próxima presentación. Los esperamos, no se lo pierdan y esperamos que sigan disfrutando de toda la información que con tanto gusto compartimos. No olviden de suscribirse a AutoExpert Latam.